Abuelito paga documento con 3 manojos de cilantro. Mientras el joven Miguel se preparaba para ir a su oficina de registro civil, como cada mañana desde hacía 5 años, el anciano Alejandro ya había hecho su primer recorrido en el campo y había recolectado las verduras y hortalizas que luego iba a vender a la plaza. El anciano madrugaba de una forma en la que Miguel jamás lo haría y trabajaba mucho más. Sin embargo, era Miguel a quien todos conocían en el pueblo, mientras Alejandro era simplemente un campesino más como tantos otros. Sin embargo, Miguel no era indiferente. Él había crecido en el campo y su madre le había enseñado a valorar ese trabajo, tanto y más que cualquiera. Pero había sido ella misma quien había querido que su hijo hiciera algo diferente, y por eso ahora él era el registrador del pueblo, y ganaba tan bien que su madre hace tiempo había dejado de trabajar y descansaba feliz en la finca que habían tenido toda la vida y que ahora era solo de descanso. Alejandro, en cambio, no tenía quien le ayudara. No había tenido hijos a pesar de que los habían deseado, y su esposa hacía un par de años que había partido de este mundo. Ahora era él quien tenía que encargarse solo de su finca y de sus pequeños cultivos que eran su único sustento, aunque había tenido que lidiar toda la vida con quienes no valoraban su trabajo y querían siempre todo más barato. Pero más allá de la ingratitud de muchas personas, Alejandro amaba su tierra y trabajar en el campo. Era su vida y lo único que lo mantenía motivado. Había pasado tanto tiempo allí que ya no se imaginaba de otro modo y sabía que de su finca solo saldría cuando muriera, pues nada ni nadie podría arrancarlo de su terruño. Y además de que no lo deseaba, Alejandro solía decir que era demasiado viejo como para intentar cambiar su vida. Además, sabía que su esposa también había dejado el corazón allí y que irse sería traicionarla. Sin embargo, el trabajo cada vez le resultaba más pesado a la pobre espalda de Alejandro, pero él no se rendía. Ni siquiera cedió cuando el costo de vida empezó a subir tan aceleradamente que la venta de sus cultivos ya no le alcanzaba para sobrevivir tranquilamente como lo había hecho hasta entonces. Todo lo demás subía de precio y mientras tanto, sus vegetales y sus frutas valían mucho menos que las que vendían en un supermercado y venían de otro lado a pesar de que las suyas eran de mucha mejor calidad. Alejandro no podía evitar frustrarse de vez en cuando porque cada vez su situación se hacía más insostenible. Y entonces sucedió algo que por poco lo destroza. Y es que, por alguna razón que no comprendía y que Alejandro sospechaba que en realidad lo estaban embaucando, un funcionario del gobierno había llegado hasta allí para decirle que su propiedad sobre aquella tierra no era legal, porque el nombre que aparecía en su cédula de ciudadanía no era el que aparecía en el título, sino otro que entendió Alejandro que era el de su registro civil. Y es que en su época los registradores solían cometer tantos errores con los nombres de los niños que nacían que muchas veces no coincidían exactamente con el que aparecía después en sus cédulas, causándoles problemas legales en el futuro por su incapacidad de hacer bien su trabajo. Y ahora Alejandro era una víctima más, y todo porque su segundo nombre era distinto en ambos documentos y sus apellidos estaban escritos de forma diferente. Pero, aunque no sabía cómo lo lograría, Alejandro sabía que por nada del mundo dejaría que le quitaran lo que era suyo. Por eso, decidió que tenía que ir a la oficina del registro civil para intentar solucionar el embrollo, aunque eso significaba que por un día no podría vender su cosecha y tampoco tendría con qué pagar. Así, en un acto de fe, metió en su bolso unos manojos de cilantro y deseó encontrarse con una buena persona que pudiera ayudarlo. Sabía que, desde el cielo, su esposa también estaba velando para que todo saliera bien. Y fue con Miguel con quien Alejandro se encontró en la oficina. Él lo atendió con la mayor de las amabilidades y le dio la constancia de que la persona que aparecía en el registro civil de nacimiento era la misma de la cédula de la ciudadanía. Eso era todo lo que Alejandro necesitaba para demostrar que era el legítimo dueño de sus tierras, y se alegró de haberse encontrado con una persona que supiera comprenderlo también. Pero ahora sentía una gran pena, porque tendría que pagarle con manojos de cilantro y temía que pudiera reaccionar mal,
pero no tenía dinero. Por eso, Alejandro alargó lo más que pudo el momento del pago, armándose de valor. Incluso llegó a contarle buena parte de su vida al joven, que a su vez le contó también la suya, sobre todo sobre su época en el campo y sobre su madre, con quien seguro podrían hacerse muy buenos amigos si los presentaba. A Miguel se le pasó el tiempo hablando con el anciano campesino. No se daba cuenta de que sus compañeros de trabajo estaban asumiendo los turnos que a él le correspondían porque creían que estaba dirimiendo un asunto de suprema importancia con el anciano. Pero en realidad Miguel estaba tan encantado de conversar con Alejandro que pensó en hacer realidad lo de mantener el contacto y de presentarle a su madre en algún momento, porque aunque seguramente ambos serían fieles a sus difuntos esposos hasta su último suspiro, a ninguno de los dos les vendría mal una amistad de su generación, y sobre todo con alguien que conociera de primera mano el trabajo en el campo y lo difícil que era. Por eso, cuando llegó el momento de despedirse, le pidió su dirección y le aseguró que iría a visitarlo algún día. Fue en ese momento que Alejandro sacó 3 manojos de cilantro y le dijo a Miguel, con pena de mirarlo a los ojos, que no tenía otra forma de pagarle su ayuda. Miguel sabía que había sido difícil. Reconocía el cansancio del trabajo arduo en el rostro del noble anciano. Veía en aquellas profundas arrugas el recuerdo de su propia madre, aquella mujer que había trabajado en el campo toda su vida incansablemente para darle a su hijo un mejor futuro y para que pudiera estudiar lo que deseaba, para que tuviera las oportunidades que nadie más en su familia había tenido. Por eso, cuando vio al señor Alejandro, lo comprendió todo. Comprendió que esos 3 manojos de cilantro que el hombre le entregaba valían más que lo que realmente costaba el documento, porque era fruto del esfuerzo y del amor de un campesino, de una persona que, como muchas otras, se dedicaba a extraer los frutos de la tierra para que los demás pudieran servirlos en su mesa. Para Miguel no había labor más noble que la del campesino, y por eso no dudó en aceptar los manojos de cilantro con el mayor cariño, ante la mirada sorprendida de sus compañeros y del mismo anciano, que seguramente iba preparado para el rechazo. Así, Alejandro se fue feliz con su documento, y Miguel quedó con el corazón en la mano recordando a su madre, aunque tampoco dejaba de pensar en el anciano. Por eso, poco después cumplió su promesa de visitarlo y le presentó a su madre. Y también por eso, cuando sus compañeros quisieron comentar lo que había pasado, Miguel no pudo retener un pequeño discurso que tendrían en cuenta todos desde ese entonces. Miguel les habló de su madre y de todo lo que había tenido que trabajar en su vida para que él estuviera en donde estaba ahora, pero luego puso en valor la labor del campesino en general. Gracias a él, todos comprendieron que de no ser por ellos, nada más sería posible, a pesar de lo mucho que infravaloraban a quienes se dedicaban a ello. Y finalmente les habló de su trato hacia los ancianos. Y es que muchas veces cuando llegaba uno para algún trámite, todos solían tratarlo como si fuera discapacitado, como si no pudiera entender lo que le decían o no hubiese sido joven algún día. Pero sobre todo como si ellos mismos no fuesen a ser viejos en el futuro y la juventud fuera eterna. Por eso, les decía Miguel, el ser humano debe ser valorado siempre, incluso en sus últimos años. Debe ser respetado y tomado en cuenta sin ser infantilizado. Debe ser tratado con la dignidad que le otorga la experiencia, sabiendo que no hay nada más cruel que hacerlos sentir inútiles cuando tienen tanto por enseñar. Sin duda, Alejandro y su noble forma de pagar no solo había dejado marcado a Miguel, sino a todos en aquella oficina. Desde entonces todo fue diferente y Alejandro, junto con su cilantro, se convirtieron en una insignia para todos ellos. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal.